las cartas, no en todas, pero por lo menos en las que he trabajado yo, también hay un trabajo de escritores. Es gente, o sea, finalmente en esa materialidad lo que se ve es que está todo el tiempo la pulsión, la compulsión o la relación con la escritura muy presente. Como si dijera que quienes eran escritores, todo el tiempo eran escritores, ¿no? Entonces, en esa materialidad, en esas cartas, en esos diarios de escritores, yo les diría diarios de escritores, no diarios íntimos, dejo a un lado la biografía deliberadamente porque ahí pasa otra cosa. Bueno, ahí lo que uno puede ver, asomarse, es cómo se trama la relación entre vida y obra en escritores y escritoras. Y eso para mí es súper apasionante porque, bueno, alguien lo hará, o sea, se hace de distintas formas según con qué corpus uno esté trabajando, ¿no? De hecho, uno piensa en la correspondencia como un todo, pero después, lo voy a decir con Victorio Campo, que es lo que más o menos manejo, no es la misma persona la que le escribe cartas a sus hermanas que la que le escribe cartas a un traductor o que la que está tramando operaciones y gestiones culturales con, por decir un ejemplo, Francia. O la que está queriendo seducir a Virginia Woolf para acercarse a ella. Las biografías para mí van por otro lado. Tienen más que ver con alguien construyendo, dándole sentido a una vida, otra vida, pero no la propia. En las correspondencias y en los diarios creo que aparece más la relación entre lo propio y la literatura. Curioso esa forma retórica que usas, la seducción. Por supuesto que en las cartas de Ocampo se siente ese ejercicio como de invitar constantemente a Virginia Woolf a escribir y a compartir esa correspondencia. Yo igual quisiera hacer una salvedad con respecto a las biografías, porque siento que igual, si bien la biografía es un ejercicio, sí, de composición externa. En el caso, por ejemplo, de Benjamin Moser con Sontag y con Lispector, las fuentes que usa él son, en el caso de Lispector, la correspondencia, y en el caso de Sontag, el correo. Y de ahí, de esos insumos, de alguna manera, él puede componer estas biografías monumentales que a veces pueden parecerse a las de Zweig, o bueno, no sé. Siento que igual hay unas relaciones interesantes entre los géneros, pero sí estoy muy de acuerdo como con esta cosa de la intimidad y los afectos que planteas. En ese sentido, dentro de esta materialidad, digamos, de apéndices literarios, como lo llama Páginas de Espuma, la edición de Dostoyevsky, de toda su correspondencia, ¿cuáles son esos referentes que tú tienes de esos géneros? Las correspondencias que tú dices como esto es tutelar, este diario este diario Andrés Guy es máximo. ¿Por dónde te vas tú? Para mí, ahí hay, o sea, se puede pensar en Pavese por pensar en alguien, se puede pensar en Ricardo Piglia. Yo estoy muy familiarizada con el campo cultural argentino, siempre digo, mi horizonte es muy argentino, pero bueno, también sabemos que la literatura, desde Borges y de atrás también, está hecha de literatura. Entonces, si yo digo Pavese y digo Ricardo Piglia, sabemos que ahí hay una relación. Y por otro lado, que para mí fue inaugural en mi propio interés, el diario de Bioy Casares, Descanso de Caminantes, y el diario de Bioy Casares llamado Borges, que siguiendo en esta propuesta de ustedes, ¿no? De pensar la superposición o la imbricación entre estos géneros, bueno, ese diario de Bioy Casares, cuyo título es Borges, invita a pensar en otras características de lo que es un diario de un escritor que decide seleccionar de todos sus papeles privados aquellos en los que Borges come en su casa y tramar esa construcción cotidiana y diaria de él en vínculo con Borges. Y después de las cartas, por ejemplo, también retomando lo que decía Carlos del afecto, están las cartas de Manuel Puig cuando viaja a Europa y le escribe a su familia, que se llaman Querida Familia. Y el gran tema con las cartas también es que hay mucho por hacer todavía. O sea, la correspondencia no siempre es un todo, no siempre es algo dado, en muchas ocasiones requiere gran trabajo de archivo, de localización. Hay
cada vez más repositorios nacionales e internacionales en distintos lugares, hay coleccionistas privados también que tienen cartas, entonces, bueno, muchas veces el atractivo, y también retomando algo de la pregunta anterior sobre por qué el interés en esta materialidad, es que hay algo vacante, o sea, es infinito y hay mucho por hacer todavía en ese gesto de recuperación, ¿no? De las cartas como, después lo diremos más, pero como parte de la obra de un escritor. Sí, totalmente de acuerdo. Es que nos permite conocer a los escritores y a las escritoras de una manera mucho más compleja y más humana también, menos deshumanizada de la idealización en que los ponemos. Yo acá me voy a adelantar un poco porque me parece que el hilo de la pregunta va un poco mejor así. Y te voy a preguntar precisamente cuál crees que sea el valor literario y el aporte de las correspondencias y los diarios a la literatura. Así como por qué aventurarnos en ese género, qué nos aporta pues esos géneros. Me encanta esa pregunta. Es que creo que sí, que hay un valor, que sí hay un interés y que en muchos casos queda asociado a la idea del chisme o del guayer. Y si bien algo de todo esto está y circula en las correspondencias, también es una forma de reconstruir también, como decía Carlos en el caso de las biografías, no sé, de Clarice, digo, las cartas permiten reconstruir mucho del recorrido vital de un escritor o de una escritora, pero sobre todo se ve el mecanismo de escritura. No va a ser lo mismo la persona que escribe una carta y que guarda copia y que la reescribe y que la reedita, o la persona que escribe una carta y que no se ve ninguna tachadura, pero por el pulso y el trazo del manuscrito uno puede más o menos animarse a conjeturar que ahí no hubo dudas, que ahí no hubo titubeos, o luego ver una carta, no sé, corregida 10 años después. ¿Por qué una carta que ya fue enviada es corregida 10 años después? ¿Qué información nos da ese gesto? Entonces, a mí en particular, y sí, ya diría como un poco con la jerga académica, pero como hipótesis de lectura, creo que las cartas forman indudablemente parte de la obra de un escritor y de una escritora, y que como tal vale la pena asomarse para ver qué es lo que está pasando ahí. Y agrego una sola cosa: las cartas no contaban, ¿no? Esa es una frase que dice Virginia Woolf, ya que la hemos traído, en Un cuarto propio en 1929. Las cartas no contaban. ¿Qué significa eso? Que allá lejos y hace tiempo, pero no tanto, las cartas eran concebidas como el ámbito de lo doméstico, de lo privado, de lo no público, y como esa zona donde las mujeres estaban habilitadas para escribir. Entonces, casi diría que es algo feminista en estos tiempos decir que las cartas forman parte de la obra, ¿no? Como no era solo la carta el lugar donde se contaban los quehaceres domésticos. La carta también es pública. Ya invita a pensar en otra, sí, otro gesto autoral, ¿no? ¿Para quién se escribe una carta? ¿Siempre se escribe para el destinatario o hay alguien más? ¿Hay un tercera imaginario detrás de esa correspondencia? Precioso, porque la carta se vuelve una estrategia discursiva, ¿no? 100%. Ahí pasan cosas increíbles. Y leyendo la correspondencia que tú curaste para Rara Avis en esta edición hermosa, súper amarilla, que además, hay que decirlo, en exhibición de librería se ve preciosa, porque es imposible que alguien pase su vista por la estantería y no vea ese amarillo reflectivo, digamos. Justamente en esa lectura uno no solo da cuenta de la red y del sistema cultural que rodea a Ocampo, sino también de su proyecto, ¿no? Como decir, como listo, yo voy a editar a Woolf en Latinoamérica. Y si Borges va a ser el traductor, pues genial. Entonces, digamos, como que también hay un impulso y una ética y una política muy clara en el contacto con ciertas personalidades, y en el caso concreto de Ocampo, esta correspondencia también da cuenta de su relación con Huxley, de su relación con Man Ray y cuantos más autores que de ese cosmos al que ella se suma y que permite como un brillo particular. ¿Cómo ves esa influencia de un lado a otro entre esas escritoras en ese ir y venir de la correspondencia?
me parece que hay una palabra que nos puede permitir para pensar en esto, que es el trabajo que hay atrás de las cartas, ¿no? Porque volvemos a no solo ver cómo es ese mecanismo de escritura, que también forma parte de lo que nos interesa a quienes amamos la literatura, cómo tal o cual escribe, ¿no? O sea, cómo se produce esa frase, cómo se produce esa sintaxis. Hay erratas, no hay erratas, hay concordancia, no hay concordancia, qué uso léxico tiene, qué adjetivos aparece, hay repeticiones, bueno, digo, todo eso que también puede aparecer, pero también escribir cartas lleva tiempo. Escribir cartas es una tarea, escribir cartas es un trabajo, y en el caso de Victorio Campo, también me parece que se puede ver algo de la cercanía como una herramienta, su personalidad, su seducción también, como decía antes, su amabilidad, porque si no, pareciera que Victoria Campo solo fue una señora rica de la ciudad de Buenos Aires que se le ocurrió fundar una revista. Y Victoria Campo militó para hacerse un lugar en un campo intelectual absolutamente masculinizado, ha sido súper ninguneada, digo, hoy es en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, indudablemente, una persona que todo el mundo sabe algo sobre Victoria Campo, quizás no se la ha leído del todo, pero saben quién fue, sabe qué hizo. Y las cartas, bueno, son una forma de ir viendo qué hizo para ser quien es. Y eso, en muchos casos, tuvo que ver con la gestión cultural, pero no la mecenas que andaba despilfarrando dinero. De hecho, en las cartas también se puede ver cómo muchas veces Victorio Campo andaba buscando medios económicos, porque no es que todo era dinero, o sea, lo que también estaba atrás era su comunicación, su acercamiento. En el caso de las cartas con Virginia Woolf, también permiten ver cuán pionera fue en darse cuenta de que Virginia Woolf era Virginia Woolf. Digo, la consagración de Virginia Woolf, ¿cuándo empieza? Yo no soy especialista en ella, pero sí puedo animarme a decir que no es en 1934 cuando Victorio Campo la conoce, se maravilla y empieza todo su operativo de traducción. De hecho, como parte de la decisión editorial de esta curaduría de la correspondencia entre Campo y Woolf, apareció la posibilidad de incorporar al final un listado con las traducciones de las obras de Virginia Woolf, o sea, e indicar deliberadamente cuándo fueron las primeras traducciones al español. Y uno ahí se encuentra con que las primeras traducciones de Virginia Woolf al español fueron en la ciudad de Buenos Aires y fueron vehiculizadas por Victorio Campo. Entonces, a veces hay que hacer un ejercicio de retrotraernos y de ver qué estaba pasando en el campo o con quien hoy es una de las escritoras mujeres más famosas y maravillosas de la humanidad en 1934 y qué pasó con esa Argentina que la vio, ¿no? Como decimos acá, la vio en el sentido de decir, ahí hay algo, y le propuso ser editada. Y luego, on the other hand, como para Virginia Woolf también eso fue súper atractivo e interesante, porque en las cartas se puede recomponer también que para Virginia, que esa sudamericana adinerada hiciera o enviara a realizar traducciones de su cuarto propio, era una buena idea. Entonces, en ese sentido, también las cartas, que no siempre sucede, porque se pierden, o se queman, o se tiran, pero en los casos en los que sí se puede reconstruir el intercambio, uno ve también, bueno, que ahí había un interés mutuo. Claro, y es que leyendo la correspondencia uno se da cuenta de los muchos esfuerzos, por ejemplo, que tuvo que hacer Victoria para esperar el manuscrito y no llegaba y se cruzó y llegó a otra parte y eso es muy interesante ver esa persistencia y cómo ya está planeando la publicación de las siguientes obras y de los siguientes textos. Además, me llamó mucho la atención precisamente que mencionaras lo que pasa, que se pierden algunas cartas, que se queman otras cartas, y digamos que para allá va la siguiente pregunta, que es un poco cómo nace el libro, cómo nace la idea del libro y también cómo se da el proceso de edición y de acceso a estos manuscritos que dieron lugar al libro. Hace unos años, cuando empecé a investigar sobre Victorio Campo, tomé esa decisión, ¿no? de trabajar en algunas de sus cartas, porque así como de Virginia Woolf, a la fecha hay una compilación de 5 volúmenes en inglés hecha por
Nigel Nicholson, quien era también cercano a ella porque era hijo de Vita Sackville, y hay 5 volúmenes con aproximadamente 3.500 cartas. En el caso de Victoria Ocampo, al hablar de su correspondencia, hay que introducir como varios asteriscos con respecto a en qué consiste esa correspondencia. En muchos casos es la correspondencia